Bien, pues sí, hace tiempo, bastante tiempo que no venía por San Fernando, pero la verdad es que ahora con el tema del WhatsApp, pues de alguna manera sabemos todo lo que el Señor está haciendo, por lo menos las oraciones en las que podemos compartir y en las cuales nos podemos pues apoyar los unos a los otros para poder llevar las mismas cargas que vosotros tenéis, pues llevarlas al trono de gracia y hacer que el Señor pues muestre su voluntad en cada una de esas situaciones por las cuales pues venimos orando y que reflejan de alguna forma pues lo que el Señor está haciendo en vuestras vidas. Y es precisamente de eso de lo que en esta mañana quiero hablar, quiero que meditemos, ¿no? Aquellas cosas en las que Dios está de alguna manera obrando, está manifestándose en vuestras vidas, en mi vida. Pues sabéis una cosa, el querer imponer nuestros criterios a los demás, intentando de alguna forma demostrar que sabemos mejor que el otro lo que es correcto, lo que es incorrecto, es una indicación clara de la condición de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Desde Adán hasta nuestros días, pues de alguna manera todos creemos tener la razón de lo que pensamos. Y no solamente lo creemos, sino que muchas veces lo queremos imponer a los demás. Y decimos, esto es así porque lo digo yo. En la vida diaria ocurre muchas veces, y la mayoría de ellas podríamos decir que son un tanto irónicas, sarcásticas, ¿verdad? Todos sabemos más que nadie de política. Vete a un bar y verás ahí a unos cuantos hablando y ellos saben más de política que los propios políticos. Todos sabemos más de economía que el ministro de Economía. Todos sabemos más incluso del deporte, de los futbolistas, del entrenador, más que ellos mismos. Es decir, dejarnos un balón a nosotros y vais a ver cómo hay que funcionar en equipo, ¿no? Lo que es más preocupante es cuando queremos saber más que Dios. Y eso ocurre muchísimas veces. A lo mejor no nos damos cuenta, pero en nuestra vida diaria, en muchas situaciones, en muchas ocasiones, queremos saber más que Dios. Queremos imponer de alguna manera nuestro criterio, nuestra manera de ver las cosas, incluso la manera en la que entendemos que deberían de ocurrir las cosas. Pensamos que Dios a lo mejor se ha equivocado. Nosotros lo haríamos de una manera totalmente diferente. Haríamos otra cosa. Hay un ejemplo que para mí es muy evidente. Hay una pareja joven que conozco desde hace muchos años. Él concretamente fue miembro en la iglesia de Alcobendas y en los últimos años está pasando por una situación un tanto complicada en su vida. Muchas veces hasta que no pasa o hasta que no hay una perspectiva del tiempo no podemos valorar o ver o de alguna manera determinar qué es lo que nos ha llevado a la situación por la cual estamos pasando o estamos viviendo. Y esta pareja, pues hace ya unos años, ellos tomaron una serie de decisiones que obviamente no vamos a valorar si en aquel momento eran decisiones correctas o incorrectas. Era simplemente pues el cambiar de trabajo porque de alguna manera eso pues les daba más posibilidad de estar más tiempo como familia. O sea, aparentemente todos podríamos decir que eran decisiones muy buenas, muy correctas. Obviamente hubo una serie de circunstancias añadidas a todo eso que de alguna manera les ha llevado a la situación en la que ahora mismo ellos están viviendo. Algunos de los comentarios que yo leo de él en Facebook, pues básicamente es echando a Dios la culpa de todo lo que él está viviendo ahora mismo. De que no entiende nada de por qué está en la situación en la que él está ahora mismo. Y de alguna manera ha empezado una especie de alejamiento de Dios
haciendo a Dios responsable y diciendo de alguna manera, yo sé lo que debía de haber hecho, pero no sé por qué estoy en esta situación. Y si estoy en esta situación es porque tú quizás me has llevado y no lo entiendo. El ejemplo tradicional al que podemos mirar para ver el trato de Dios o que Dios da a aquellos que quieren caracterizarse por ese espíritu autónomo, independiente, es un profeta. Y es el profeta Jonás. Hay que decir, para hacer justicia, que Jonás no es un profeta malo, como a simple vista pudiera parecer. Si hay algo positivo que podemos decir de Jonás, es que Jonás escuchaba la voz de Dios. Jonás estaba cerca de Dios, porque para poder escuchar la voz de Dios tienes que estar muy cerca de Dios. Y Jonás lo estaba. De alguna manera sabía distinguir la voz de Dios de otras voces que muchas veces nosotros no sabemos distinguir. Cuando Dios nos está hablando y cuando nos estamos hablando incluso a lo mejor nosotros mismos a nosotros. O cuando son otras voces que nos están diciendo otra serie de cosas que posiblemente nos vayan a alejar de aquello que Dios quiere para nuestra vida. Pues a pesar de las apariencias, Jonás era un buen profeta. Un buen profeta lejos de esa imagen tradicional. A lo mejor Joaquín se acuerda de aquel corito que cantábamos, ¿verdad? Para los niños. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez grande y ¡plas! Se lo tragó. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Y decimos, Jonás es malo, es un mal profeta, no obedeció a Dios. Y el problema de Jonás es que creía tener las cosas muy claras. Creía tener razón. Sus expectativas no coincidían con las de Dios. El problema de Jonás no era la desobediencia, eran sus expectativas, que diferían de las expectativas de Dios. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo vamos y cómo interpretamos cuando vamos al libro de Jonás? Decimos, Jonás es malo. Nosotros, por supuesto, nada más que escuchamos la voz de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Obedecemos, ¿verdad? Nosotros sí que sabemos hacer las cosas bien. Pero Jonás no. Jonás es un profeta malo porque escuchó la voz de Dios, hizo todo lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Pero Jonás, la única razón por la que la historia nos dice o encontramos en la Escritura es para enseñarnos lo que puede pasarnos si desobedecemos lo que Dios nos pide. Por lo tanto, si no quieres acabar en el vientre de un pez, obedece, ¿verdad? Esa sería la interpretación más sencilla. Obedece, porque si no vas a terminar en el vientre de un pez. Esa fue la interpretación que dieron los rabinos del siglo I, hasta el punto de descalificar este libro. Decían que era un libro que no merecía estar en el canon. Sin embargo, el Señor Jesús reconoce al profeta Jonás. Y recordáis en el libro de Mateo, cuando los fariseos le dicen o piden una señal, Jesús les dice, la única señal que vais a tener va a ser la de Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así va a estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en la tierra, en el vientre de la tierra. Bueno, por lo último que recordamos, si vamos al libro de Jonás, el capítulo 1, todos sabemos un poquito de lo que va, que Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive, y él, ¿qué es lo que hace? Pues él coge y se va a Tarsis. Se monta en un barco y entonces hay una gran tempestad. A consecuencia de esa tempestad resulta que pues se descubre que el responsable de todo ello es Jonás, y los marineros entonces arrojan a Jonás al mar, y ahí nos quedamos, ahí termina el capítulo 1. Y nos preguntamos qué pasó con Jonás, qué fue de su vida. Y lo que todos tenemos en mente es que fue tragado por un gran pez, y es cierto, pero más allá de eso, lo que ocurrió es que Dios
trató con él de una manera especial y particular, con el propósito de restaurarle, con el propósito de hacerle ver que estaba equivocado. Y eso es lo que Dios muchas veces está intentando hacer con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos encontramos en una situación que no explicamos o que no nos explicamos de por qué hemos llegado a tal punto, o pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que nuestras circunstancias no tienen sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y pensamos que el responsable es Dios, y no solamente es Dios, sino lo hacemos culpable a Él de todo lo que está ocurriendo, sin darnos cuenta que posiblemente eso es parte de la restauración de Dios para nuestra vida. Vamos a leer Jonás, capítulo 1, desde el versículo 17, es decir, el último versículo del capítulo 1, hasta el versículo 2 del capítulo 3. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y las olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Señor y Padre, queremos que tú nos hables en esta mañana. Queremos que tú toques nuestros corazones, que podamos aprender de la experiencia de Jonás, que en muchas ocasiones puede ser o puede llegar a ser la experiencia de cada uno de nosotros, en la que tú estás tratando de ayudarnos, restaurándonos, en la que también nos quieres estar enseñando cosas acerca de ti y acerca también de nosotros, de la manera en la que estamos equivocados. Queremos, Padre, que tú nos hables y que este ejemplo de Jonás podamos hacerle patente en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vemos aquí en este capítulo 2 es que cuando Dios quiere restaurarnos, siempre lo va a hacer a través de su gracia. No a través del castigo, siempre a través de su gracia. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a ver que en primer lugar lo hace utilizando diferentes medios. Vamos a volver un momentito al capítulo 1 para poder comprender lo que quiero transmitiros. Hay algo característico, es decir, un truco literario, que es utilizar cadenas de asociaciones, es decir, cadenas de ideas a base de la repetición de ciertas palabras para mostrarnos algo importante. Y eso es lo que utiliza aquí el profeta Jonás. Va a haber una serie de asociación de palabras, de ideas, para llevarnos a un pensamiento concreto. Y vamos a detenernos solamente en dos palabras que se repiten con constancia en el capítulo 1 y que tienen su explicación en el capítulo 2. La primera palabra es el verbo descender. Fijaros lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El versículo 3 del capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis,
y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, la primera palabra es el verbo descender. Y aparentemente en este versículo parece que no tiene ninguna explicación especial, ¿no? Jonás se levantó porque quería huir de la presencia de Dios y descendió desde Jope, la montaña, hasta el mar para coger un barco. Es decir, probablemente vivía en Galilea o en Samaria y tenía que descender para poder coger ese barco. Pero el versículo 3 añade el texto algo más. Dice que halló una nave que partía para Tarsis y que dice también que pagando su pasaje entró. Literalmente en hebreo es descendió a la nave. No solamente descendió desde Jope, sino que una vez que estaba ahí, descendió hasta la nave. En ella, precisamente, para ir lejos de la presencia de Dios. Pero ¿qué nos dice también el versículo 5? ¿Alguien que puede leer el versículo 5? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero Jonás literalmente descendió al interior de la nave. Otra vez vuelve a aparecer este verbo, el verbo descender. Desciende de Jope, desciende entrando en el barco, y una vez que empieza la tempestad, él desciende a la parte más baja que había en el barco. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 6 del capítulo 2? Alguien lo puede leer también. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Muy bien. Jonás está interpretando toda una serie de acontecimientos en su vida a raíz de querer huir de la presencia de Dios, y lo intenta interpretar como un descenso. Para él, todo eso que está ocurriendo es un descenso cada vez más profundo, y Dios va a utilizar eso como un elemento también de restauración. Desciende de Jope hasta descender hasta lo más profundo del mar, dice hasta los cimientos de los montes, hablando de la profundidad mayor que puede hallarse en el mar. Y yo me pregunto, ¿cómo debajo has descendido en tu experiencia cristiana? ¿Alguno de vosotros habéis descendido en vuestra experiencia cristiana? ¿O vuestra vida cristiana es siempre un camino victorioso? Siempre subiendo, siempre subiendo. ¿Es esa tu experiencia? Yo creo que todos tenemos que decir que no. Que a veces nos podemos identificar como Jonás, descendiendo y descendiendo y descendiendo. Y es precisamente en ese descenso cuando Dios quiere obrar en nuestra vida y restaurarnos. El descenso fue determinado por Dios mismo, porque solo en esa situación, en una situación tal de desesperación, Dios podía obrar y cambiar a su siervo, como luego veremos. Me gustaría ilustrar algo que pasó en mi vida, porque yo también tuve un momento en mi vida de descenso. Ha habido muchos, pero uno en particular. Yo estuve de pastor en la iglesia de Alcobendas, y en esto Trini y Manolo lo vivieron en primera persona porque eran miembros de la iglesia, estando yo de pastor allí. Y salí del seminario. Todos los que salimos del seminario salimos pues con un espíritu un tanto arrogante, porque sabemos todo. Tenemos la mejor teología, tenemos las cosas cada una en su sitio. Sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Sabemos lo que tienen que hacer los miembros y lo que no deberían de hacer. Sabemos cómo podemos organizar la iglesia mejor que nadie. Y
en medio de esa situación, en medio de esa experiencia pastoral en Alcobendas, comenzó una experiencia de descenso. No porque estuviera huyendo de Dios. En este caso no me identifico con Jonás en cuanto a que yo no quería hacer lo que Dios me estaba pidiendo, sino porque Dios tenía algo que enseñarme, algo que no había aprendido en el seminario. ¿Sabes? Hay muchas lecciones que no se aprenden en el seminario y que es el Señor quien nos las tiene que enseñar luego en la vida diaria. Por lo tanto, no quiero decir con esto de que no vayáis al seminario, sino que posiblemente vais a aprender mucho más con el trato de Dios diariamente que en lo que os pueden enseñar en un seminario. Estuve durante varios años como pastor a tiempo completo y después de un tiempo pues la iglesia no podía sostenerme a todo tiempo, de tal manera que entonces tuve que buscar un trabajo secular. Empecé a trabajar en una empresa en la que también Manolo estaba de jefe. Entonces, Manolo era mi jefe en aquel entonces. Y estuve, pues no sé, 2, 3 años trabajando y pastoreando la iglesia. Pero bueno, pues las circunstancias cambiaron y luego tuvimos que, Manolo y yo, ya no era mi jefe, ya éramos socios. Ya entonces formamos una empresa los dos y los dos empezamos a trabajar. Y de alguna manera todo el pensamiento estaba centrado en una idea. Si yo quería de alguna manera poder servir al Señor a todo tiempo, tenía que buscarme algún trabajo que me permitiera precisamente dedicar muchísimo más tiempo que lo que estábamos haciendo Manolo y yo, que básicamente pues teníamos todo el tiempo para trabajar. Y la clave era pues buscar una oposición. Una oposición en aquel momento era de bombero, que era lo mejor, porque los bomberos, sabéis que trabajan un día, luego libran 5, luego trabajan 1, o sea, que era ideal. Y entonces, bueno, pues voy a intentar sacar la oposición y entonces todo resuelto. Curiosamente, la oposición no la aprobé yo, la aprobó Manolo. No para bombero, fue para otra cosa. No para bomberos, pero para otra cosa. De tal manera que en el mismo mes que Manolo aprobó la oposición y que yo no la aprobé, me quedé sin oposición, me quedé sin trabajo y me quedé sin pastorado, porque la iglesia me pidió que dejase de ser pastor de Alcobendas. Hay descensos que Dios necesita introducir en nuestra vida, porque solo allí podemos aprender de Él. Lo que yo aprendí durante esos meses, nadie me lo pudo enseñar, porque fue Dios mismo, Él mismo el que me lo enseñó. Obviamente fueron meses duros. Pensar que en un mes todo lo que son tus expectativas, todo lo que tú te has fabricado pensando que es lo más correcto, se desvanece y desaparece. Y Dios tuvo que trabajar conmigo y restaurarme. Jonás descendió porque estaba intentando huir de la presencia de Dios. Y eso no significa que Jonás pensase que si se iba a Tarsis, allí Dios no estaría. Jonás tenía una teología correcta. Jonás sabía de que, aunque se fuera a Tarsis, la presencia de Dios iba a estar lo mismo en Tarsis que en Samaria. Lo que significaba es que Jonás descendió porque estaba en desacuerdo con Dios. Quería desentenderse del ministerio profético, lo cual pasaba por ir a una ciudad que era la ciudad de Nínive, donde la presencia y la voluntad de Dios era evidente. Él no estaba de acuerdo, él no quería que los ninivitas se pudieran convertir, se pudieran arrepentir. No es justo, ellos lo que merecen es el castigo, no tu misericordia. Y por eso fue por lo que Jonás huyó. Por eso nos tenemos que preguntar en nuestra vida, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Jope? ¿Estás en la bodega? ¿Estás en el vientre del pez? ¿Dónde estás? ¿Has descendido?
Si eso ha ocurrido, significa que Dios está intentando enseñarte algo y quiere restaurarte. Quiere restaurarte. La segunda palabra en la que encontramos esa cadena de asociación es otro verbo, es el verbo echar. Y este verbo aparece al menos en 7 ocasiones. Si vamos al capítulo 1 otra vez, ¿alguien puede leer el versículo 4? Pero soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bien, literalmente también en hebreo es que Dios echó, Dios arrojó un gran viento en el mar. La iniciativa es de Dios. Dios echó, en este caso, un gran viento. Versículo 5. ¿Alguien lo puede leer? A ver. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Bien, pues a consecuencia de la tormenta, los marineros lo que intentan es aliviar un poco la carga y entonces utilizan otra vez ese verbo. Echaron la carga. Versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice? Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido a despertarse. Así lo hicieron, y la suerte recayó para... Bien, en este caso echaron suertes. Vamos a ver quién es el responsable de eso. Y echaron suertes. Versículo 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Bien, tomadme, dice, y echarme al mar. Aparentemente parece que no hay ninguna cosa ahí importante. Luego lo veremos. Y por último, versículo 15, ¿qué dice? Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se apagó. Nuevamente vemos ahí como los marineros lo que hacen entonces es cogen a Jonás y dice, ¡hala!, a tomar vientos, ¿verdad? Y entonces el mar dice que se calmó. Bien, la tormenta tiene su origen en Dios. Y la tormenta acaba cuando los marineros arrojan a Jonás al mar. Por un lado, ellos intentan luchar contra la tempestad, echando la carga, intentando averiguar cuál es la causa de esa tempestad. Y hay toda una cadena de ideas a través de la cual se quiere llegar a algo. ¿Quién fue realmente quien echó a Jonás en el mar? La acción final fueron los marineros, ¿verdad? Pero no es nada más ni nada menos que la culminación de algo que Dios había empezado. Si vamos al versículo 3 del capítulo 2, fijaros lo que dice Jonás. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Jonás tuvo que reconocer que toda esa cadena de ideas, desde el momento en que Dios origina la tormenta, desde el momento en que todos están luchando precisamente para hacer que esa tormenta no termine como realmente terminó, tiene su origen y tiene su culminación en Dios mismo. Tú fuiste el que me echaste al mar. Cuando estamos en determinadas ocasiones en nuestra vida, vale la pena que nos preguntemos mucho más allá de las apariencias, mucho más allá de los factores humanos que podamos estar viendo, atravesando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación? Porque seguro que está en algún punto de ella. ¿Dónde está Dios? Muchas veces será Dios el que comience algo en nuestra vida para que las consecuencias de eso que ha empezado nos lleve a la situación actual que estamos viviendo.
¿Recordáis un texto de Pablo en Filipenses 1? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado algo en tu vida y en mi vida. Y Él no lo va a dejar al azar. No lo va a dejar a que las circunstancias externas puedan modificar sus propósitos y sus planes para ti. Aun cuando en muchas de esas situaciones, en medio de esas circunstancias, nos parezca que Dios nos ha abandonado, de que Dios no está ahí presente. Dios está. Y Dios está utilizando cada una de esas circunstancias precisamente para enseñarnos algo o para restaurarnos. Dios controla todo. Parte del secreto para entender situaciones por las que pasamos es comprender la iniciativa de Dios, el propósito de Dios, el hecho de que Dios ha comenzado algo. Dios ha comenzado algo en tu vida, ha comenzado algo en mi vida, y lo que estamos viviendo no está fuera del control ni de los propósitos de Él. Esta lección nos va a ser muy útil para comprender muchas cosas que nos van a ocurrir en nuestra vida, porque van a ser muchas las situaciones en las cuales no entenderemos qué es lo que nos está pasando. Muchas veces queremos vivir como si Dios no tuviera que ver nada con nosotros, pero sabéis, si somos hijos de Dios, hay siempre una dimensión espiritual en todo lo que nos acontezca. Siempre va a estar Dios moviendo los hilos de nuestra vida. Pongamos o no a Dios en lo que hacemos, siempre lo vamos a encontrar en todo lo que nos acontezca. Siempre. Y si Él está restaurando tu vida, va a utilizar diferentes medios. Pero ninguno de ellos será como castigo o como juicio, sino como un instrumento de su gracia. Jonás descendió y Dios utilizó la tormenta, pero también utilizó un gran pez, utilizó una calabacera, utilizó un gusano, y todo ello como expresión de la gracia en la vida de Jonás. Ciertamente la tempestad es reflejo de la ira de Dios, ¿verdad? O por lo menos es como nos gusta verlo. Pero ver solamente en ella, en la tempestad, la ira, es dejar de ver el punto más importante, más principal de la historia. La tormenta y el pez no han sido instrumentos para la destrucción, sino para la restauración. En la tempestad, la ira y la gracia se dan la mano. Por lo tanto, no desechemos nunca nada de lo que nos ocurra, porque puede ser instrumento en las manos de Dios para enseñarnos algo importante. En segundo lugar, no solamente Dios va a utilizar diferentes medios, sino que Dios también va a esperar de nosotros arrepentimiento. Jonás tenía que entender que a través de todo lo que estaba ocurriendo se encontraba la mano de Dios, y tal y como leemos en la oración del capítulo 2, esto queda claramente expresado. Sabemos que arrepentirse es dejar de dar la espalda a Dios para ponernos a andar a su lado. Y esto es lo que encontramos en el capítulo 2 y en el comienzo del capítulo 3. Normalmente cuando leemos el capítulo 2 de Jonás, pudiera ser como que no es tan importante. Fijaros, si cogemos el versículo 1, vamos a coger la Biblia y leyéramos de esta manera. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y nos vamos al versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová. Podría tener sentido todo el capítulo. No es necesario los versículos del 2 al 9. Es decir, parece como que tuviera sentido ir desde el versículo 1 del capítulo 2 al versículo 10. Y la historia podría continuar sin ningún tipo de trascendencia. Sin embargo, el contenido de los versículos del 2 al 9, lo que nos enseña es precisamente de que lo que Dios quiere utilizar también es el arrepentimiento, como un medio
de su gracia para la restauración. Lo importante no es el hecho de que el gran pez se tragase a Jonás, sino que la estancia en el vientre de ese pez obligó precisamente al profeta a un tiempo de reflexión. Eso es lo que nos enseña estos versículos. Lo importante no es tanto el pez, que tiene su importancia, sino lo que ocurrió dentro del pez y que llevó al profeta a reconciliarse con Dios y a darse cuenta de que se había equivocado. La oración es fruto precisamente de esa reflexión. No quiere decir de que el profeta cogió, venga, y ahí en el vientre del pez. ¿Alguno habéis estado en el vientre de algún pez? No, ¿verdad? Pero vamos a intentar tener un poquito de imaginación, ¿vale? Vamos a imaginaros. ¿Qué es lo que se puede ver dentro de un pez? Bueno, no, eso puede olerse, pero verse nada. O sea, eso es oscuridad, ahí no podemos ver absolutamente nada. Es decir, difícilmente como para coger, decir, vamos a ver, voy a ponerme aquí a escribir esta oración al Señor. Tampoco sabemos lo que se huele dentro de un pez, no lo imaginamos. ¿Qué se siente dentro de un pez? Eso sí lo podemos saber, al menos lo que sintió Jonás estando en el vientre de ese pez. ¿Qué es lo que reflexionó Jonás? Pues a pesar de la espantosa incomodidad de su situación, a pesar de la convicción de que Dios estaba salvando su vida, convierte lo que podría ser un grito de desesperación en un salmo de alabanza. Eso es lo que encontramos en estos versículos. El pez, lejos de ser un instrumento de juicio, será un instrumento de gracia y de restauración. Fijaros, la oración es un salmo en toda regla y como tal sigue pues las pautas de la poesía hebrea, es decir, el paralelismo y la repetición de las mismas ideas cambiándole un poco las palabras. Si tuviéramos que dividir esta oración en partes, la podríamos dividir en dos partes. La primera parte tendría que ver con el versículo 2, ¿vale?, en el cual hace como un resumen de lo que va a decir en los versículos del 3 hasta el versículo 7. Es decir, es como si dijéramos un bosquejo, una introducción. Luego vendría propiamente la oración y por último los versículos 8 y 9 sería una especie de conclusión. ¿Qué conclusión saca Jonás después de esa experiencia, después de lo que él había vivido? Bien, en esa primera parte dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, es decir, del lugar donde están los muertos, clamé y mi voz oíste. En eso se puede resumir lo que va a ser su oración. Señor, tú me has salvado, tú me rescataste de la propia muerte. Desde el mismo Seol, desde el lugar donde se encuentran los muertos, ahí tú me sacaste y me restauraste. Pero fijaros en algo interesante. En estos versículos encontramos también las sensaciones de Jonás al ser echado al mar. De alguna manera está describiendo cómo se siente desde el momento en que los marineros le dicen: ¡hala, a tomar vientos!, ¿verdad? Y posiblemente hay algunas sensaciones que pues, son un tanto angustiosas. Tenemos que tener en cuenta que Jonás, como buen judío, pues no sabía nadar. Los judíos realmente no eran hombres de mar, todo lo contrario. El único mar en el que se solía mover era el mar de Galilea y normalmente pues eran solamente los pescadores. Y era gente que no estaba habituada a nadar. Y Jonás pues le ocurría eso. Y fijaros de qué manera describe esa angustia. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas y las olas pasaron sobre mí. Aquí está describiendo esa angustia, intentando él bracear, intentando mantener la cabeza por encima de las olas antes de hundirse. Intentar mantenerse a flote.
Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿No es esto lo que Jonás estaba buscando? ¿No era esto lo que Jonás quería? ¿Huir de la presencia de Dios? Y él dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Una cosa es pretender eludir la presencia de Dios y otra cosa muy distinta es que Dios nos excluya de ella. Y es así como se siente Jonás, que en esos momentos es Dios quien le está excluyendo de su presencia. Muchas veces nos parecemos a los niños, ¿no? Por un lado no queremos estar con Dios, pero tampoco podemos estar sin Dios. No queremos que Dios nos diga lo que queremos hacer, pero al final necesitamos que Él esté a nuestro lado en muchas situaciones. Y esto es precisamente lo que todos nosotros hacemos. A veces no queremos vivir con Él bajo sus preceptos, pero tampoco podemos vivir sin Él. Queremos vivir nuestra propia vida. Queremos tomar nuestras propias decisiones. Incluso a veces queremos vivir a espaldas de Dios. Queremos que Dios no se interfiera en nuestra vida, porque hay cosas en las que queremos cierta autonomía, es decir, independencia. Queremos que Él siga siendo nuestro Señor, pero hombre, vamos a ver, déjame un poquito de margen, ¿no? Un poquito de libertad. Y Dios nos tiene que decir que, bueno, nos tiene que llevar a hacernos ver de que eso no es posible. En la segunda parte, los versículos del 5 al 7, se describe la continuación lógica de esa experiencia. Es decir, ya no puede luchar más contra el mar y entonces se va hundiendo bajo las olas y de una forma muy poética describe cómo va descendiendo hasta lo profundo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, fui descendiendo hasta el profundo del mar. Sin embargo, al final del versículo 6 encontramos uno de los grandes peros de la Biblia. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura. Aquí es donde aparece el gran pez. Aquí es donde el pez coge y traga a Jonás. Pero no es el pez el que salva a Jonás. Ni siquiera Jonás tiene que decir que entonces un pez le tragó. Porque para él, para Jonás, lo que era evidente era de que la mano de Dios era el que realmente lo había salvado. La muerte para Jonás era un hecho porque toda la esperanza se le había desvanecido. Pero justo en ese último momento es cuando Dios interviene. Jonás, como digo, descendió, pero Dios lo que hace es levantarlo. El mismo Dios que lo echó en el mar es ahora el que le está levantando. El mismo Dios que provocó la tempestad fue el que proveyó un gran pez para salvarlo. ¿Por qué? Porque Dios da y quita, muestra severidad y muestra misericordia, juzga y perdona, aterra, pero también restaura. Y todo esto que está ocurriendo en su vida es precisamente para eso, para restaurarle. En la última parte, los versículos del 8 al 9, lo que encontramos es las conclusiones que saca Jonás de todo eso. Los que siguen vanidades ilusorias, literalmente los que siguen vanidades de ídolos, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová, es de Dios. La conclusión que Jonás saca de todo eso algunas tienen que ver en relación con los que viven de espaldas a Dios. De la misma manera que lo vivió él,
Le está diciendo, a ver, tened en cuenta que los que vivimos, como en mi caso, de espaldas a Dios, es como los que van tras las vanidades de los ídolos, que su misericordia abandonan. Aquel que realmente le puede dar esperanza al ser humano, aquel que puede dar, de alguna manera, sentido a la vida de cada uno de nosotros, en el momento que nosotros le damos la espalda y seguimos a otras cosas, entonces perdemos esa misericordia de Dios. En relación a él mismo, pues él había aprendido algo importante. Yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y no sabemos lo que le prometió. Lo podemos intuir. Posiblemente se dio cuenta de que estaba equivocado y de que quería restaurar esa relación otra vez con Dios. Y como última conclusión, la que saca es que la salvación, en el último análisis, la salvación solamente viene por parte de Dios. Normalmente cada uno de nosotros nos gusta vivir nuestra vida de una manera un tanto independiente. Tenemos que admitirlo. A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y mucho menos cuando es Dios quien nos lo dice. ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? Dice, yo hago lo que me da la real gana. ¿Cuántas veces no la hemos utilizado nosotros? Pues muchas veces los que hacemos lo que la real gana nos dice, acabamos siendo esclavo de nuestros apetitos más bajos. Y las consecuencias no son de Dios, sino que son ni más ni menos de nuestras propias decisiones. Y a veces Dios va a tener que utilizar todo ese tipo de cosas para que nos demos cuenta de lo equivocado que estábamos. Dios es poderoso para restaurar la vida de cualquier persona. Restauró la vida de Jonás y puede restaurar la nuestra también. Y evidencia de ese arrepentimiento y restauración es esta oración que hemos visto. Cómo al final Dios colocó a Jonás donde estaba al principio. Versículo 2 del capítulo 1 dice que levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El versículo 1 del capítulo 3 dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás había aprendido la lección. Jonás había sido restaurado. Jonás experimentó todo lo que Dios tenía para su vida y que de alguna otra manera podía haberlo aprendido. No era necesario pues llegar hasta esa situación. Pero puede que muchas veces en nuestra vida no sea porque nosotros queramos desobedecer a Dios. Muchas veces es porque nosotros pensamos que tenemos la razón, que sabemos hacer mejor las cosas que nadie, incluso que el propio Dios. Por lo tanto, si estás pasando por alguna situación de dificultad, si hay algo en tu vida que no entiendes, si hay algo en lo que posiblemente le estás echando la culpa a Dios, reflexiona. Intenta pensar dónde te encuentras. Si te encuentras en la bodega, si te encuentras dentro del vientre del gran pez, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? ¿De qué manera quiere restaurarte? Porque obviamente lo que estás pasando no tiene nada que ver con el juicio de Dios, sino todo lo contrario, con su gracia en tu vida. Él quiere restaurarte. Él quiere completar la obra que Él comenzó y que Él quiere terminar en el día de Jesucristo. Amén.